nuestro foro. ¿Nos hemos sentido perjudicados alguna vez cuando compramos un producto? Las prácticas desleales en el mercado son comunes y nos afectan a todos los consumidores. Por eso el tema de nuestro foro del día de hoy son prácticas desleales y cómo evitarlas. Para esto nos acompaña Javier Freire, él es intendente de investigación de prácticas desleales. Bienvenido a nuestro foro. Gracias. Vamos directo a la primera pregunta. ¿Qué son las prácticas desleales? Son todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas. ¿En qué sentido son reprochables y en qué caso afectarían al mercado? Las prácticas desleales pueden ser determinadas, por ejemplo, con un acto de engaño o una violación de norma. Esto a la final afecta al mercado, ¿no es cierto? ¿De qué manera puede afectar alguna práctica desleal? Las prácticas desleales pueden afectar al mercado indirectamente a los consumidores, en el momento de que pueden ser estos engañados por una publicidad que no es veraz o no es comprobable. ¿Cuáles son las prácticas desleales más comunes? Las prácticas desleales más comunes son la violación de normas y el engaño. ¿En qué consiste el engaño? El engaño es toda práctica que puede realizar un operador económico a través de un producto o servicio. Cuando yo coloco una información que no es comprobable y no es veraz en un producto, lo que hace el consumidor es sentirse engañado respecto a la procedencia también del producto o respecto a las características propias del producto. ¿Y podríamos citar un ejemplo de engaño? Sí, precisamente podemos tener en un producto alimenticio que yo sea un enlatado, por ejemplo, yo pongo información y que esa información, por ejemplo, digo, tiene el aval de una entidad, ¿sí? Y si no comprobamos que no tiene ese aval, pues resulta siendo una práctica deshonesta y sería un efecto en el mercado, un efecto en el consumidor es que termina siendo engañado. ¿Qué se requiere acreditar para determinar la existencia de una práctica desleal? Se requiere acreditar principalmente de que existe una afectación al interés general. Y por otro lado, que existe una ventaja significativa de un operador económico. La ventaja significativa puede ser real o potencial. La ventaja real es que en su momento yo pueda estar desplazando a la competencia y pueda estar guiando a los consumidores a que compren un producto determinado y que se aleje de la competencia. Y la potencial es que yo genere con esa práctica desleal la eliminación de un competidor en el mercado. ¿Cuándo es desleal un acto de engaño? Un acto de engaño es desleal cuando yo omito poner algunas características de los productos o servicios que yo tenga en el mercado, si omito presentar esa información, o también le estoy mintiendo al consumidor respecto a las características de determinado producto o servicio. ¿Cuándo es desleal un acto de confusión? Un acto de confusión es desleal cuando yo, por ejemplo, imito signos distintivos. Cuando imito signos distintivos, estoy aprovechándome de la reputación ajena a lo mejor de un competidor y por ende estoy desviando la clientela. ¿Y cuándo es desleal un acto de violación de normas? El acto de violación de normas tiene que ver con el incumplimiento de los operadores económicos de una norma específica, por ejemplo, el tema de etiquetado. Si yo no cumplo con una norma que me determina claramente cuáles son las características o lo que debe contener la etiqueta de un producto, si yo no cumplo con eso, estoy cayendo en una violación de norma. Pero aquí hay que hacer una diferencia. ¿Cuándo entramos o cuándo entra la superintendencia y en específico la intendencia de prácticas desleales a investigar este tipo de actos de violación de norma? Cuando esta violación de norma ha significado una afectación al interés general o ha determinado una ventaja significativa de un competidor en el mercado. Cuando esto sucede, ¿cuáles son las acciones que toma la superintendencia? La superintendencia de control del poder del mercado tiene dentro de su organización varios entes que se encargan de la investigación de estas prácticas. En mi caso es la Intendencia de Prácticas Desleales y se encarga de investigar, por un lado, que esa práctica haya determinado o se haya generado una afectación al mercado y como consecuencia de eso nosotros hacemos o resolvemos una sanción pecuniaria o una medida correctiva de la práctica desleal.
Y conversemos un poco de las sanciones. ¿En qué momento se da la una y en qué momento se da la otra? En un primer momento la sanción se da luego de todo un proceso de investigación en la cual nosotros debemos recabar toda la información para determinar de que esa práctica desleal en el comercio sea consecuencia de una sanción, en este caso una sanción pecuniaria, es decir, una sanción en términos económicos. Y por otro lado, puede haber la posibilidad de que el operador económico en el proceso se dé cuenta de que cometió el error, reconozca el error y consecuentemente hay un proceso de subsanación. En ese proceso de subsanación, como lo hemos visto también en el programa en la serie, hemos visto que el operador económico termina reconociendo que cometió una falta y como consecuencia de eso, pues tenemos que firmar un acuerdo de compromiso de cese. Conversamos un poco, ¿en qué consiste este compromiso que usted mencionó? El compromiso de cese consiste en primer momento, lo que había comentado, la compañía, el operador económico lo que hace es reconocer que la práctica fue desleal. Ese es el primer momento del compromiso de cese. El segundo momento es de qué forma yo voy a subsanar eso que cometí o esa práctica desleal que cometí en el comercio. ¿Sí? Entonces se va a determinar claramente cuál es la afectación que hubo en el consumidor y consecuentemente depende caso por caso deberemos determinar cuál es la subsanación, ¿sí? O las medidas correctivas de igual forma, es decir, en primer momento que no vuelva a cometer ese acto en el futuro o que lo elimine completamente si es una publicidad, si es a través de un medio televisivo, si es a través de publicidad a través de redes sociales, a través de internet. En ese caso lo que deberá hacer el operador es subsanar. En este caso también puede ser una subsanación en términos económicos, reconocer al consumidor en la afectación, sí, dependerá caso por caso, debemos analizar. ¿Y en qué consiste la violación de normas? La violación de normas lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo necesito, o operador económico, tiene que entrar al mercado con un producto, llámese ese un producto alimenticio, yo debo garantizar, o la entidad competente en el Ecuador debe garantizar de que ese producto cumpla con ciertos requisitos. Sí, etiquetado. En ese momento yo emito una norma como autoridad competente. Emito una norma en la cual dirá claramente qué es lo que debe contener la etiqueta del producto, por ejemplo. Si yo como operador económico pongo algo en la etiqueta que no es verdadero y no es comprobable o no es veraz, en ese momento tengo la primera sanción que es de esta autoridad que generó la normativa y que dijo, usted debe tener esto en la etiqueta. Si ese acto desleal de poner en la etiqueta información falsa, ahí se perjudica al interés general, a los consumidores. Nosotros verificamos que hay un perjuicio en los consumidores de manera general a una población, a una región, pues como superintendencia entramos y nace la competencia de la Intendencia de Prácticas Desleales para iniciar con una investigación. ¿Sí? La investigación puede ser igualmente, en este caso puede presentarlo un consumidor, puede presentarlo un tercero, ¿sí? Que se sienta afectado, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta que la denuncia que se presenta ante la superintendencia debemos tener en cuenta que puede ser calificada como maliciosa y temeraria. Por eso nosotros alentamos a que la población se empodere de los derechos, conozca lo que tenemos nosotros como superintendencia y nosotros estamos para también ayudarles y darles a conocer sus derechos, pero la población también como derechos que tiene, la Constitución lo consagra, de que las personas tienen el derecho a ser informadas, a tener información veraz y que sea comprobable, también tienen la obligación de ejercer esos derechos, de proteger y ir ante la autoridad para que se protejan y se hagan respetar esos derechos que contiene la Constitución. ¿Y de qué manera los consumidores pueden hacer respetar sus derechos dentro de prácticas desleales? Un consumidor considera que ha sido engañado y ¿qué tiene que hacer? En primer momento yo sugiero que conozcamos la ley de regulación de control de poder del mercado y claramente establece cuáles son los requisitos para presentar una denuncia. Sí, claramente establece, por ejemplo, que yo debo nombrar claramente cuál es la empresa o operador económico que está haciendo la afectación en el mercado, de qué forma yo fui engañado, de qué forma yo fui estafado, si se quiere. Bueno, ahí hay que diferenciar algunas cosas. Nosotros como superintendencia tenemos la competencia o la misión es
hacer que no haya prácticas que distorsionen el mercado. Nuestra competencia va directamente relacionado al mercado, a establecer que no hayan distorsiones, y lo que nosotros garantizamos es la transparencia del mercado ecuatoriano. En ese sentido, puede confluir varias ramas del derecho, por ejemplo, el derecho de consumidor. Si yo como consumidor puedo pedir que se sancione a determinada empresa porque no tuvo información real y veraz. ¿Y en qué consiste un acto de confusión? El acto de confusión consiste en que puede darse, principalmente se da entre marcas. Como nosotros hemos visto en el programa o en la película, en la serie que está tratando la ciudad de Quindé, nosotros vemos que existen dos tiendas que tienen el mismo nombre. El mismo nombre, quiero decir, las mismas letras, quiero decir que son las mismas marcas, en uno en femenino, el otro en masculino. Sin embargo, eso puede producir confusión en el consumidor. ¿Respecto de qué? Respecto de la procedencia de los productos, respecto de quién es el dueño de esa tienda, ¿sí? Y por ende a mí me pueden guiar a comprar en la una o en la otra. ¿Qué determina eso? ¿Y cuándo entramos nosotros también en ese momento? Cuando, por ejemplo, aquí vemos una afectación potencial. ¿Qué es lo que va a pasar? En la serie se elimina, prácticamente cierra la otra tienda. ¿Por qué? Porque yo, a través de mi poder de mercado, hice alguna concentración o hice alguna arreglo con la otra tienda. ¿Para qué? Para desviar al consumidor. Y utilicé una marca parecida a la otra, ¿sí? Una marca que presta confusión al consumidor, y consecuencia hubo el cierre de la otra tienda. La publicidad engañosa, nosotros le llamamos, las prácticas desleales, tienen una subdivisión. Tenemos 10 subdivisiones. Entre esas tenemos las de engaño, las de confusión, las de violaciones. Y estas se subdividen a su vez. Y estas se subdividen a la vez. Puede haber una confusión directa o indirecta. Puede haber un engaño a través de un medio publicitario, a través de un producto, a través de publicidad en redes sociales o a través de publicidad en cualquier medio de comunicación, ¿no? Sí, puede ser. Entonces es bastante amplio. Es muy amplio y muy específico. Y muy específico. Nosotros hemos tenido casos de publicidad en medios de comunicación masiva, ¿sí? Medios de comunicación masiva, en donde nosotros detectamos que hay una publicidad engañosa. La publicidad también puede dar a través de medios escritos, a través de folletos, de trípticos que tienen información que no es real o no es veraz, no es comprobable. ¿Y la población en general qué debería hacer para estar preparada ante estas prácticas desleales? ¿Qué consejos usted les daría? El consejo a la población es que primero nosotros sabemos que nos cobija una constitución. La Constitución de la República determina claramente cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos. El principal, y para la superintendencia como tal, es nosotros tenemos derecho a tener productos o tener disponibles productos del mercado que tengan una etiqueta, que tengan información veraz y real, que yo no pueda ser engañado, que pueda elegir de manera adecuada y que de esta forma yo pueda ejercer mis derechos, ¿no? La Constitución dice claramente: yo tengo el derecho de acceder a la información que sea veraz y real. Si no existe esto, ¿qué es lo que va a pasar? Mi consejo a la ciudadanía es: primero, enterémonos de cuáles son los derechos que tenemos. Segundo, el acercamiento con la superintendencia para nosotros dar la guía que corresponde, pero tampoco nosotros como superintendencia no tenemos la capacidad, sería logística y de pronto aumentaría la burocracia si nosotros nos ponemos a analizar en cada sector, en cada mercado, en cada provincia los actos de confusión o de engaño que existen. Para eso está la población, están los del Consejo de Participación Ciudadana para darnos las herramientas en donde nosotros tenemos todo eso para iniciar una investigación. El consejo es a la ciudadanía que se entere, que se empodere de los derechos y que se haga respetar los derechos que están consagrados en la Constitución. ¿Y de qué manera la superintendencia está socializando la información específicamente en cuanto a prácticas desleales? En cuanto a prácticas desleales, nosotros en primer momento tenemos una serie de eventos académicos, en seminarios, en foros, tenemos una serie de eventos, de talleres con varios operadores económicos, con varios consumidores, con la población misma. Hemos tenido contacto directo para explicarles de qué se trata esto, de qué se trata la Ley Orgánica de Regulación del Proveedor del Mercado, y de alguna manera también guiarles y decirles: de esta forma se debe presentar una denuncia, y advertirles igualmente, hacerles caer en cuenta de que una denuncia puede ser calificada como
malicioso o temerario, ¿sí? Igualmente, la población, hemos tenido nosotros contacto con entes a nivel internacional para nutrir a la superintendencia de muchos más conocimientos, y como funcionarios estemos formados y podríamos, a través de los seminarios y a través de los medios de comunicación y a través de este programa o a través de lo que se está haciendo con esta película, que es formidable. Creo que ese es el mayor mecanismo, creo, de encuentro con la sociedad. Para eso también hemos organizado encuentros con líderes sociales que nos ayuden también a verificar el mercado, que esté funcionando de manera correcta y transparente, ¿no? Para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted dejaría a los operadores económicos para no caer en prácticas desleales? La primera recomendación es que conozcan la norma, que se enteren de que existe una superintendencia que se encarga de controlar, de transparentar el mercado, de que no haya distorsiones del mercado. Quiero yo hacer una puntualización. Nosotros como superintendencia no estamos para perseguir a las empresas. Nosotros hemos creído y sabemos que hay monopolios, que existen empresas que han venido por los años, han generado producción, han generado tasas de empleo, han generado puestos de empleo, y que en ese momento nosotros o que consideramos que esa práctica o que ese posicionamiento en el mercado es real, es justo, y que los monopolios pueden existir. Eso a lo mejor puede generar también innovación, que otras empresas compitan. Lo que nosotros buscamos es que no se abuse de ese poder, que ese poder del mercado no esté siendo aprovechado para confundir a los consumidores, para engañar a los consumidores y para en su momento eliminar a la competencia. El momento que nosotros verificamos que haya este tipo de eventos o de prácticas desleales, de abuso de poder, nosotros entraremos a investigar y a controlar. Entonces, la recomendación principal a las empresas, a los operadores económicos, es que conozcan y se enteren de que existe la superintendencia, de que pueden estar siendo investigados, de que adecúen sus conductas, o adecúen sus conductas a la norma, y que también, además, puede existir el caso de un compromiso de cese, que las empresas que reconozcan, por un lado, que han cometido una falta, y que como consecuencia de eso haya una subsanación o medida correctiva en el comercio, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. El tener conocimiento de cómo evitar estas prácticas desleales es de vital importancia para nuestro bienestar como ciudadanos. Les esperamos en nuestro siguiente foro.